Cordial saludo. Mi nombre es Arnold Arturo Tenorio Caicedo. Soy estudiante de la UNAD y pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías en el programa de Ingeniería en Sistemas. En la presente exposición les voy a compartir el desarrollo del ejercicio número 5 de la tarea 2 de álgebra trigonometría. Pertenezco al grupo 301-301-18. Entonces, vamos al ejercicio, el cual está compuesto de la siguiente enunciado. La famosa torre inclinada de Pisa tenía originalmente 184,5 pies de altura, que los vemos aquí en la imagen, a una distancia de 123 pies de la base de la torre, y el ángulo de elevación de la punta de la torre es de 60 grados. Entonces, con estos datos nos piden que encontremos el ángulo C, que se encuentra en la parte de arriba, el ángulo A, que se encuentra en la parte de abajo, y el ángulo B, que como está en el enunciado ya lo tenemos. Entonces, también nos piden que encuentre la distancia perpendicular de C a A y B. ¿Listo? Entonces, vamos a mostrarles aquí cómo fue que realicé el ejercicio. Entonces, para realizar este ejercicio, tomé la ley de seno y apliqué esa fórmula que tiene la ley del seno, donde A sobre seno de A, B sobre seno de B, igual a C sobre seno de C. Entonces, empleando esta fórmula y teniendo los datos mencionados anteriormente, B, C y seno de B, tomamos una parte de esta ley del seno. Vamos a tomar esta primera parte que les selecciono o les muestro aquí en la pantalla, donde B, seno de B, C, seno de C. ¿Sí? Entonces, cuando tomamos esa parte de la ley, tenemos que ya tres de esos datos los tenemos en la fórmula. Entonces, para hallar el ángulo C, vamos a utilizar esta parte de la fórmula y vamos a despejar el seno de C y luego despejaremos C. Entonces, los datos que están en verde en el enunciado son los datos que ya nos da el ejercicio. Empezamos a reemplazar en la fórmula donde tenemos a B, que se encuentra en la parte de acá multiplicando, pasa a dividir al otro lado, al extremo derecho de la operación, debajo de C. Y el seno de C, que se encuentra dividiendo, pasa a multiplicar. Luego, ¿qué hacemos? Esta parte de la ecuación, donde tenemos seno de B, que está dividiendo, la pasamos a multiplicar junto a C, y con eso dejamos el seno de C despejado. Luego reemplazamos los datos, todos los valores que ya tenemos, como el, el dato que es B y C, que son los pies que ya tenemos, también los podemos reconocer como catetos, y el seno de B, que es 60 grados. Los reemplazamos en la fórmula y tenemos como un resultado que nos da el seno de C es 0,57. Pero como necesitamos hallar el ángulo C, entonces despejamos C y lo hallamos con el seno a la -1 para encontrar ese ángulo. Entonces, cuando hallamos en nuestra calculadora científica, introducimos seno a la -1 de 0,57, nos da 34,75, que sería la respuesta del ángulo C. Entonces, vamos nuevamente a la gráfica y ya tenemos este ángulo. Este ángulo es C, ya lo tenemos, y tenemos el ángulo de 60 grados. Ahora, en esta misma fórmula, bueno, o en la ley del seno, tenemos también que, dado la sumatoria de todos los ángulos, nos debe dar 180. Como ya tenemos dos de esos ángulos, entonces vamos a hallar el ángulo A. ¿Cómo lo hacemos? A 180 le vamos a restar la sumatoria de esos dos ángulos, que es 60 más 130 más 34,75.
Al sumarlos nos da 94,75 y se lo restamos a 180, de donde tenemos que el ángulo A tiene 85,25 grados. Con esto ya tenemos la respuesta de los tres ángulos, que es la que nos pide el ejercicio, ¿sí? Entonces ya tenemos C, A y B, como se los muestro aquí en mi desarrollo del ejercicio. Ahora, ¿qué nos piden? Que hallemos la perpendicular. Para eso, pues trazamos una línea perpendicular en el triángulo, ¿sí? Hacemos un trazo totalmente recto y tenemos que nos sale un triángulo rectángulo, ¿sí? Podemos usar a Pitágoras, pero vamos a hacerlo en una razón trigonométrica que es seno. Seno de teta igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya tenemos, en este caso, tenemos la hipotenusa, que la vemos aquí, nos las da el ejercicio, 184,5, es esta que está punteada, y también tenemos teta, que es el ángulo A. ¿Qué vamos a hallar? X, que va a ser el cateto opuesto. Entonces, de esta fórmula de una razón trigonométrica, vamos a despejar ese cateto opuesto, como lo he enunciado aquí o como se los muestro en la fórmula. Lo voy a llamar también X. Entonces, tenemos aquí la hipotenusa, ya con sus datos 185,5 que nos las da el ejercicio. Esta hipotenusa que está dividiendo, la pasamos al otro lado a multiplicar con el seno de teta. Eso va a ser igual a X. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Reemplazamos los valores. Cuando ya reemplazo valores, tengo seno de 85,25, que es teta, o el ángulo A, por 184,5 pies, es igual a X. Entonces, tenemos que X, que es ese cateto opuesto, que es la pendiente que nos están pidiendo, es igual a 183,86 pies. Entonces, la perpendicular que nos están pidiendo, corrijo, la perpendicular en el ejercicio de C entre A y B es 183,86. Esa es la respuesta. Y también en el trabajo nos piden que hagamos esa misma representación del ejercicio en el software GeoGebra, que es un software pues online. Entonces aquí con mi cuenta se registran y eh, grafiqué todo el ejercicio para obtener los mismos resultados. Los podemos también mirar aquí, bueno, en tiempo real. Si señalamos alguno de los segmentos que se realizaron, pues aquí GeoGebra nos los muestra. Tenemos el ángulo teta, que aquí pues es A en el ejercicio, 85,25, el ángulo B que ya nos lo daba el ejercicio, 60 grados, y esa es la representación del ejercicio en GeoGebra. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta pronto.